Esta noche ya estamos en la sexta parte de nuestra serie Cambia tus actitudes, cambia tu vida. Y tenemos una premisa que hemos estado trabajando durante toda esta serie y es el hecho de que en usted está el poder. Diga conmigo, en mí está el poder. Poder de elegir y mantener la actitud correcta sin importar los procesos que esté enfrentando o las adversidades que esté viviendo. El tener una correcta actitud, amados hermanos, permítame la redundancia, es cuestión de actitud. Es una decisión, es una convicción que debemos estar cultivando y afirmando en nuestro corazón. Nadie que no disponga su corazón a tener una buena actitud y que haga todo lo que el mantener una buena actitud implica, podrá tener una buena actitud. ¿Qué es lo que implica que yo pueda tener una buena actitud? Bueno, pues que aprenda a gobernar sobre mis pensamientos y mis emociones. Recuerde que nuestros pensamientos obedecen a aquello que percibimos de nuestro entorno a través de nuestros sentidos. Y el entorno nos va a decir muchas cosas, pero es importante que nosotros aprendamos a escoger la mejor parte. Recuerde lo que el apóstol Pablo enseña y él dice, examínalo todo, retén lo bueno. Y cuando nosotros de todas las circunstancias que enfrentamos aprendemos a retener lo bueno en el área de nuestros pensamientos, entonces nuestras emociones están protegidas. No podemos controlar todo lo que la vida nos presente de repente, pero sí puedo controlar los pensamientos a los cuales les daré acceso y permanencia en mi mente. Y de acuerdo al pensamiento será la emoción. Si usted le da demasiada importancia o demasiado peso a un hecho del cual no tiene certeza, pero dicho suceso tiene un impacto fuerte en el área de sus pensamientos y usted no controla dichos pensamientos, este suceso va a impactar sus emociones. Y de ahí es que va a surgir una actitud correspondiente a lo que piensa y a lo que siente. Y saben, necesitamos madurar, como lo hemos visto a través de esta serie, en todos los aspectos que nos competen como seres humanos. No solamente hablamos de una madurez espiritual, hablamos de una madurez intelectual y una madurez emocional. Entonces podemos decir que hemos alcanzado un grado más de madurez y que en nuestra vida hay estabilidad. Pero, como lo que hemos estado viniendo hablando, el poder está en cada uno de nosotros. Nadie vive amargado a causa de las circunstancias que ha vivido. Cada persona se amarga de acuerdo al valor que le ha dado, al peso que le ha dado a las circunstancias que ha vivido. No son culpa de las circunstancias, es su elección. Y tenemos que aprender a vivir con eso. ¿Somos responsables de nuestra felicidad o responsables de nuestra infelicidad? Nadie más. Usted es responsable de qué tan feliz es con lo que tiene y lo que no tiene, o qué tan infeliz es por lo que no tiene, dejando de disfrutar lo que tiene. Nadie más. Y eso es cuestión de actitud. Amén. Así que avanzando sobre las actitudes que tenemos que trabajar y que optar cada vez que estemos enfrentando una circunstancia difícil o una situación no contemplada en nuestra vida, hoy vamos a trabajar sobre las últimas 3 actitudes que son vitales para que nosotros podamos tener esa estabilidad que la palabra de Dios desea que tengamos. Y podamos también, de alguna manera, experimentar esa vida plena que Cristo nos ofrece. Recuerde que Satanás no viene sino para robar, matar y destruir.
Y el que muchas personas hoy estén hundidas en el hoyo, que muchas personas hoy día estén quebrantadas en su corazón, no tiene en muchos casos tanto que ver con la circunstancia vivida, sino con la forma en la cual yo digerí dicho evento. Y muchas personas hoy no han superado sucesos que en su vida los marcaron, válidos o no, pero considero que con el paso del tiempo y la experiencia, nosotros deberíamos de tener las herramientas aunado al conocimiento de la palabra de Dios para poder digerir y superar cualquier situación adversa que en el pasado o en el presente estemos enfrentando. No deberíamos de estar estancados y mucho menos deberíamos estar acorralados en una esquina simplemente recibiendo los golpes que la vida nos provee. Yo creo que la vida del creyente debe de ser una vida victoriosa, una vida propositiva, una vida con iniciativa, pero sobre todo una vida con alcances y propósitos bien definidos. Entonces vamos a trabajar sobre las actitudes que tenemos que abrazar, y algo que debemos de saber es que tenemos que decidir correctamente qué actitud abrazar. En este sentido, tenemos que abrazar la humildad en vez del orgullo. Diga conmigo, yo debo de optar por ser humilde en lugar de ser orgulloso. Esto es algo pareciera muy sencillo, pareciera irrelevante, pero que en realidad no lo es. Usted no tiene idea de cuántas personas me he topado a lo largo de mi caminar en Cristo, que de acuerdo a la primera impresión me parece que son personas sencillas, humildes, pastoreables, y que en el trato parecieran ser dóciles. Pero cuando se trata de que vivan bajo autoridad, descubres que en realidad no lo son. No son pastoreables, no son gobernables, no son sujetos, más bien te ponen sujeta. Y la realidad es que el problema no está en las formas que en torno al individuo se dan. Los problemas surgen del corazón. El Señor Jesucristo dijo, ¿de dónde surgen las guerras? ¿De dónde surgen los malos pensamientos? Las enemistades, los pleitos, surgen del corazón. Y cuando estamos hablando de que una persona no es gobernable, estamos hablando de que está teniendo un problema en el corazón. Y aquí podríamos apuntar a un problema de orgullo o altivez. Así que yo tengo la capacidad de elegir qué es lo que abrazo. O abrazo la humildad o abrazo el orgullo y la altivez. Usted tiene el poder para poder elegir. Y consideremos lo que la palabra del Señor dice. En 1 Corintios capítulo 4 verso 7, el apóstol Pablo le escribe a los corintios y él dice, ¿quién te distingue de los demás? Escuche, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Diga conmigo, todo cuanto tengo procede de Dios. Sea mucho o sea poco, de acuerdo al criterio que usted ocupe para juzgar lo que posee, porque muchos dicen, es que yo tengo muy poco, y ya te comparaste con alguien que está viviendo en una situación de mayor desventaja que tú. ¿No, verdad? De acuerdo al criterio con el que juzgamos, determinamos si tenemos mucho o tenemos poco. Pero la realidad es que Dios es tan bueno que siempre nos da más de lo que merecemos. Y generalmente, escuche bien lo que voy a decir, es lo que necesitamos. El problema es que la codicia está en nuestro corazón y entonces menospreciamos lo que tenemos y entonces decimos, es que yo he recibido muy poco de Dios. He escuchado cientos de veces a las personas orar así cuando van a ofrendar. Señor, queremos darte un poco de lo poco que tú nos das. Yo no sé si usted tenga un Dios mezquino, pero yo no. Todo lo que tengo es gracias a Él. Desde la salud, la capacidad personal,
lo que usted quiera mencionar se lo debo a Él. La Biblia lo dice de esta manera: porque toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de lo alto. Se los debemos a Dios. Todo regalo que tenemos en esta vida se lo debemos a Dios. Y algo aquí que debemos de considerar es que todo cuanto tenemos, sin importar qué tan subjetivos seamos al momento de juzgarlo, procede de Dios y deberíamos de tener gratitud por ello. Porque créame, usted ha recibido más de lo que merece. Y Dios se ha asegurado de que usted tenga lo suficiente en toda circunstancia. Porque la Escritura enfatiza esto y dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces tengo de Dios lo suficiente, y eso suficiente que tengo es más de lo que merezco. El problema es cuando la gente comienza a tener una actitud equivocada en razón de los aparentes éxitos que tiene. Y entonces comienza a sentir que lo que tiene es gracias a su inteligencia, a su capacidad, a su habilidad, a su carisma y a todo lo que usted quiera mencionar. Algo que debemos de tener en cuenta es que si toda dádiva y todo don perfecto proceden de Dios, entonces yo soy deudor a aquel que me ha provisto todo lo que tengo. Hay personas que dicen: pero yo soy quien me levanto en la mañana a trabajar y soy quien pongo delante de mis jefes la capacidad y la entrega. ¿Por qué yo tengo que deberle algo a Dios? ¿Quién te dio la vida? Dios. ¿Quién te ha dado la capacidad de levantarte? Dios. ¿Sabe? Necesitamos aprender a ser agradecidos con Dios. El problema de esta generación es que somos muy poco agradecidos y tendemos a creer que Dios nos es deudor y que entonces lo que Él nos da es porque lo merecemos. Seamos buenos hijos de Él o no seamos buenos hijos de Él, lo merecemos. Y en esta actitud usted comienza a notar un matiz de orgullo. Entonces, para que yo no me suba a un tabique y me maree, necesito tener claro que lo que tengo es gracias a Él. Por eso el apóstol les recuerda a los corintios y les dice: hey, ¿qué les pasa? Están perdiendo el piso. ¿Qué les distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste de Dios, ¿por qué presumes? Como si no te lo hubieran dado. No es tu capacidad, es lo que Dios te ha permitido adquirir. Hay ocasiones en las que solemos colocarnos en una posición de desventaja respecto de los demás, y esto, contrariamente a lo que muchas personas creen, tiene que ver principalmente con una actitud orgullosa. Sí, ¿por qué? Porque el orgulloso piensa que por ver a los demás por encima de su hombro ya es más que los demás. Pero abrazar una actitud de orgullo, no importa qué tan exitoso seas, te coloca en una posición de desventaja ante los demás. ¿Por qué? Porque el orgullo siempre te va a restar la capacidad de poder ser bendición, mientras que la humildad te abrirá puertas para poder ser bendición. Mire, considere, hay personas que son muy buenas para hacer dinero. Aceptémoslo. Cada uno de nosotros tiene dones diferentes y Dios ha repartido a cada uno según Él quiere. ¿Para qué? Para el avance de su reino. Yo tengo un dicho y es que si Dios te da es porque te va a pedir, y si te pide es porque ya te dio. El problema es que somos bien tacaños y entonces actuamos como aquel niño que un día iba con su padre y estaban en una gasolinería y bajaron a la tienda, y entonces el niño vio una bolsa de dulces y le dijo a su papá: papá, ¿me compras esa bolsa de dulces? Y su padre, amando a su hijo y deseando que él estuviera feliz, se la compró. Se subieron al auto y comenzaron a andar sobre la carretera. Su padre vio cómo el niño abrió la bolsa de dulces y durante el trayecto comenzaba a comerse uno a uno los dulces. Algunos los dejaba a medias y probaba otro. De repente su padre le dijo a través del retrovisor: hijo, ¿me regalas uno de tus dulces? Eran 10 dulces. ¿A qué le suena esto? ¿Me regalas uno de tus 10 dulces? Y entonces el hijo dijo: pero papá,
Tú tienes mucho dinero. Si tú querías un dulce, te hubieras comprado el tuyo. A veces estamos tomando actitudes incorrectas con lo que no es nuestro. Y eso simplemente refleja que no estamos preparados para manejar más. Si tú no eres fiel en lo poco, no puedes ser fiel en lo más. Y tenemos que considerar el hecho de que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado dones según Él ha querido. Y algunos tienen dones, de acuerdo a lo que explica el apóstol Pablo en Romanos, para presidir. Otros tienen dones para consolar. Otros tienen dones, permítanme la expresión, para organizar, para motivar. Pero hay quienes tienen una visión tan clara para generar dinero. Tienen ese talento, tienen esa capacidad. Tú dales un negocio en quiebra y ellos lo repuntan. Tú dales una idea y ellos te plantean cómo puedes generar dinero en eso. Tienen esa capacidad. El punto aquí es que estas capacidades únicas dadas por Dios a nuestra vida, en ocasiones nos impiden ser sobrios, y es cuando la bendición se convierte en un tropiezo para nosotros, y entonces dejamos de lado la humildad y comenzamos a enorgullecernos de aquello en lo que somos buenos. Y comenzamos a tener esa actitud. Y comenzamos a evaluarnos y compararnos con los demás de acuerdo al don que tenemos. Y eso es orgullo. Porque jamás mis dones serán una medida justa de comparación con nadie. ¿Por qué? Porque son regalos de Dios. Y por muy bueno que sea en lo que yo haga, de Dios procede. No puedo presumir de ello como si no se me hubiera dado. Es que todos los cortos de visión, por eso están pobres, usando otras palabras. Cuando en realidad Dios te dio a ti una capacidad, una visión más amplia, una habilidad. Y tal vez en áreas donde tú no eres tan bueno, haya personas que destaquen y por mucho mejor que tú. El punto es tener una correcta actitud en el corazón. Cuando perdemos de vista la humildad, comenzamos a sentir que somos mejores que los demás. Y eso entre el pueblo de Dios está mal. Yo no puedo pensar que soy mejor que alguien más. Tengo que ver a todos con humildad. Entonces debemos de tener cuidado de llegar a tener el síndrome de la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Hay cristianos y hay no creyentes que se sienten así, la última Coca-Cola del desierto. Sin ellos el sol no sale. Dijeran por ahí algunos amigos míos, se sienten como hechos a mano. ¿Ah? Y la realidad, amados hermanos, tenemos que considerar lo que la Biblia enseña. Y la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. A mayor rastro de orgullo en nuestro corazón, menos cercanía con Dios podremos tener. No importa si lo que ejecutas es muy espiritual. Tenemos que aprender a verlo con humildad. Ay, hermano, es que cuando usted ora, sí que fluye la presencia de Dios. Lo sé, yo estoy tan cerca del Padre. No, o sea, por favor. Es que cuando usted predica, sí que se le entiende clarito, clarito. Oh, lo sé, es que son mis estudios, es mi capacidad. No, déjate de cosas. Tenemos que aprender a ver la vida cristiana en la cual Cristo sea el único glorificado. Y si hay algo bueno en nosotros, si hay algo que destacarse, tenemos que poner nuestra corona a los pies de Jesús. Para muchos eso es muy difícil. Porque si de algo está ávida esta generación, es de protagonismo y reconocimiento.
Entonces la humildad debe de ser un pilar en el carácter del creyente. Vea lo que nos enseña Lucas capítulo 18, vamos allá. Lucas capítulo 18 y vamos a leer a partir del verso 9 en adelante. Lucas 18, verso 9, ¿lo tiene? Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Algunos que, confiando en sí mismos, fíjese, confiando en sí mismos. No dice confiando en Dios, no dice depositando su vida en la gracia y en la misericordia del Señor. No, algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Veamos un poquito el contexto. Un fariseo, hoy por hoy, se considera un término peyorativo. Si alguien te dice fariseo, lo consideras un insulto. Pero en el contexto escritural, ser un fariseo simplemente representaba la corriente teológica a la cual tú te inclinabas. Recuerde que había 2 principales corrientes teológicas en el tiempo de Jesús, y eran los fariseos y los saduceos. La diferencia más radical entre los fariseos y los saduceos es que los fariseos sí creían en la existencia de ángeles y en la resurrección, cosa que los saduceos no aceptaban. El punto aquí entonces, cuando Jesús habla de un fariseo, está hablando de alguien que tiene una interpretación correcta de la ley de Moisés. Y no solo correcta, para que recibieras el término de fariseo tenías que dominar la ley. O sea, no le podías llamar fariseo a un inculto que no conocía la ley de Moisés. Esa era gente del pueblo, de vulgo, como Pedro. Por eso cuando Pentecostés viene, lo que dice la gente es que ¿cómo pueden hablar en otras lenguas si estos son gente de vulgo? No son gente preparada, no son gente que esté de alguna manera capacitada como para entender la profundidad de la ley de Moisés. ¿Comprende? Entonces, cuando estamos hablando de un fariseo, estamos hablando de alguien que conoce la ley, interpreta correctamente la ley y que tiene conocimiento, bases espirituales. Si usted me preguntara, Jesús, ¿qué tendencia teológica tenía? Jesús era fariseo. ¿Por qué reprende tan duramente a los fariseos? Por su conducta, no por su tendencia teológica. Cuando les llama hipócritas, no es por su tendencia y entendimiento teológico, es por su conducta. Así que qué fantástico sería que nos llamaran fariseos. Eso sería algo muy loable, ya que me diría que soy una persona que conoce bastante bien la ley de Dios, entiendo la ley de Dios y la interpreto adecuadamente. Todo un honor. Entonces Jesús, en términos simples, está diciendo, hay 2 clases de hombres: uno que conoce la ley de Dios e interpreta correctamente la ley de Dios, y un hombre del pueblo que no conoce a Dios. En otras palabras, un pagano. Porque los recaudadores de impuestos tenían esa fama de ser personas que vivían para aprovecharse del yugo de Roma, traicionando a su mismo pueblo. Entonces, esas 2 clases de personas están buscando a Dios. Dice la palabra de Dios que estos 2 hombres subieron al templo a orar. Verso 11. El fariseo se puso a orar consigo mismo. ¿Con quién oraba? Consigo mismo. Este hombre tenía un monólogo. Y en su monólogo él decía: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Y comienza a echarse flores sobre lo que él hace bien. Y dice: ayuno 2 veces a la semana y doy mi diezmo de todo lo que recibo. Aparentemente, y de acuerdo a la aplicación de la ley, él está cumpliendo. ¿Cuál es el problema? Su orgullo.
su motivación. Hay personas que quieren presidir en el Señor solo por orgullo, porque quieren ser vistos. ¿Cuál es el ministerio más peleado en las iglesias? No me va a creer. La alabanza. Todos quieren estar en la alabanza, ser parte, permítame la expresión, aunque no debería considerarse así, pero muchos así lo ven, mayormente los que inician en Cristo, quieren ser parte del show. Pero nadie se pelea por ser el lavajergas del templo. No, nadie. Nadie quiere ser el lavajergas. ¿Cómo? Si no, nadie me va a ver, nadie me va a agradecer. Ay, hermano, qué bien deja usted las jergas. No, nadie. Simplemente van a pasar y la van a arrugar. Nadie quiere ser lavajergas, pero todos quieren ser vistos de los demás. ¿Qué hay en nuestro corazón? Rasgos de orgullo, rasgos de altivez, y tenemos que tener cuidado con eso. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: ¡Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador! Este hombre sabe su posición delante de Dios. No tiene por qué intentar probarle algo a Dios cuando él sabe que Dios todo lo sabe. Una persona orgullosa siempre se justificará delante de Dios. Lo vamos a ver más adelante en otro punto, pero una persona orgullosa, cuando peca, se justifica delante de Dios. Pero una persona humilde simplemente acepta que se equivocó. Tenemos que aprender a optar por la humildad. No es fácil. A veces, tal vez, por alguna situación, vergüenza, miedo, represalias, lo que pudiera ser, no nos es fácil optar por la humildad, pero siempre será lo mejor. Verso 14. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, porque todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero bien, ¿qué es el orgullo? El orgullo es aquella actitud de autoproclamación y exaltación exagerada de nuestras capacidades o triunfos. No está mal que seas bueno en algo. Está bien, qué bueno. No estoy diciendo que tengamos una autoestima tan baja que a todo lo que hacemos bien digamos: alguien podría hacerlo mejor, cualquiera. No, tal vez nadie lo puede hacer mejor que tú. El punto aquí es que no tengas una actitud de autoproclamación y exaltación exagerada de esas capacidades. ¿Lo hiciste bien? Reconócelo. Reconocer que hice algo bien no está mal. El problema es cuando te colocas en la cima de tu éxito y comienzas a culpar a otros o a justificarte en los demás cuando no sucede como quieres. ¿Me entienden? Tenemos entonces que optar siempre por la humildad. ¿Cuáles son las consecuencias del orgullo? Quiero mencionarte solamente 4 consecuencias del orgullo. Y la primera es la ingratitud. Cuando tú eres una persona orgullosa, te vuelves poco a poco ingrata. ¿Qué es esto? No tienes la capacidad de agradecerle a nadie nada. ¿Por qué? Porque te consideras la última Coca-Cola del desierto y crees que todo el mundo te debe pleitesía. Todo el mundo te tiene que dar lo que tú quieres. ¿Y sabe qué? No. ¿Cuál es esa etapa de orgullo en el ser humano y que a veces no se nos quita ni avanzando en la edad? Generalmente comienza en la adolescencia. Y entonces comienzan los hijos a exigir ropa limpia, platos limpios, comida caliente. ¿Qué no hay de comer?
¿Cómo ayudaste? Y cuando lo hay, cuando simplemente pueden estirar la mano y tomar una camisa, un pantalón, una falda, una blusa, según sea el caso, no hay gratitud. No hay esa expresión de reconocimiento hacia quienes nos representan una ventaja. Una persona orgullosa es ingrata. Y tenemos que evitar que esto se dé en nuestra vida. Una persona orgullosa comienza a expresar en su vida cierto grado de independencia. En otra actitud vamos a trabajar sobre de esto. Pero es que realmente el orgullo es uno de los pecados más destructivos que hay. Le hace creer a sus víctimas que son mejores y que tienen más, cuando en realidad lo están perdiendo todo por una actitud insana en la mente y en el corazón. La gente orgullosa se vuelve intolerante. Y aunque lo vamos a tratar en el punto siguiente, es gente que dice: yo prefiero hacer las cosas solo. Yo no quiero estar soportando a nadie. ¿De qué me habla? De una independencia, una autosuficiencia, una intolerancia que, lejos de permitirme mostrar el carácter de Dios, me aíslan de tal forma y me separan de tal manera de la gente que yo podría resultarle bendición, que no puedo serlo. Otra consecuencia del orgullo es nuestra incapacidad para recibir la gracia de Dios. Hay cosas que Dios nos va a dar por gracia. Sí, por tu linda cara. Él así te ve hermoso. Y dice: ay, mi hijo, por su linda cara lo voy a bendecir a través de otra persona, porque sé que está teniendo necesidad. Hay gente que es tan orgullosa que cuando alguien se ofrece a ayudar, se ofenden. Oye, últimamente te he visto pues como que no estás pasando tu mejor momento. Fíjate que tengo unos trajes en mi guardarropa que ya no ocupo. ¿Te gustaría usarlos? No están rotos, están muy bien. No quiero nada de eso. ¿Quién te dijo que yo necesito? ¿Por qué me lo ofreces? ¿Qué te crees? Y dices: o sea, cálmate. Yo solo quería ayudarte. ¿Qué está aflorando? Orgullo. No es que nadie va a tener lástima de mí. Un pensamiento equivocado está echando raíces tan grandes que llegan de tu mente hasta el corazón y te provoca tener emociones equivocadas que se reflejan en actitudes equivocadas. Recuerde, ¿cuál es la distancia más larga? La distancia más larga es aquella que va de la mente al corazón. Cuando algo toca tu mente y se apodera de tu corazón, es algo que comienza a gobernar en ti. De inmediato, cuando el pensamiento va de la mente al corazón, comienza a echar raíces. Por eso la Escritura dice que tengamos cuidado de que en nuestro corazón no haya una raíz de amargura que comience a corrompernos y corrompa a otros, porque las malas actitudes se contagian. Es bien difícil que alguien te haga segunda cuando tienes una buena actitud. Bien difícil. Si no, un día agarre la escoba y póngase a barrer allá afuera a la calle y dígale a alguien más: oye, vamos a barrer, ahorita te ayudo, ahorita ven. Se va. Pero cuéntele un chisme a alguien allá afuera y lo va a entretener el tiempo que dure el chisme. ¿En serio? Sí. Una mala actitud se pega. Una buena actitud difícilmente.
Entonces tenemos nosotros que optar por una buena actitud. En el libro de Daniel se nos describe que una mala actitud, una actitud de orgullo, le costó el reino de forma temporal a Nabucodonosor. Y es que Nabucodonosor creyó que era demasiado picudo, era muy nice. Y él en algún momento pensó que toda la extensión de su reinado, de su imperio, era gracias a su gran capacidad. Y Dios ya le había advertido y Dios ya le había dicho, aguas con tu orgullo. La próxima vez que te atribuyas el que tú eres el fundador de todo esto que tienes y no me des la gloria, tocaré tu corona. Y un día salió de su palacio, vio la explanada de todo su imperio y él dijo, todo esto lo he logrado con mi gran capacidad. Y un ángel del cielo tocó su corona y fue reducido al estado de una bestia. Se convirtió en un ser irracional. Sus uñas crecieron, su cabello creció. El rocío de la tarde lo mojaba y estuvo así por un gran periodo de tiempo hasta que reconoció que los reinos le pertenecen al Señor. ¿Qué estamos esperando para no abrazar la humildad? ¿Cuáles son entonces las características de la humildad? Bueno, una persona es humilde porque siempre estará dispuesta a conceder crédito a otros por nuestros triunfos. ¿Se acuerda usted que en algún momento, en alguna conferencia, le enseñé el principio de la ventana y el principio del espejo? Bueno, una persona orgullosa utiliza la ventana para buscar culpables cuando las cosas no salen como quiere. Una persona orgullosa mira al espejo cuando las cosas salen como quiere. Pero una persona humilde siempre aplicará el principio de la ventana para buscar con quién compartir sus éxitos. Y una persona que es humilde se verá al espejo para examinar qué hizo mal cuando las cosas no salen como espera. Entonces, cuando una persona es humilde, está dispuesta a conceder crédito a otros por, fíjese, cómo existe ya la visión corporativa, nuestros triunfos. A mí no me gusta que digan, la iglesia del pastor Samuel, pues que yo morí por ustedes, o yo la compré, o qué rollo. No, no es mía. Sí es la iglesia donde yo ejerzo un ministerio, pero no es mía. Es de Jesucristo y a Él le pertenece. ¿Comprende? Entonces necesitamos tener una visión corporativa donde digamos nuestra iglesia. Porque todo lo que aquí hay, todo lo que usted ve, es nuestro. Desde este atril, el micrófono, lo que hay perteneciente a la iglesia es de nosotros. No es mío. No me considero dueño de ello. No me considero dueño ni de un escalón. Necesitamos tener una visión corporativa para mantener nuestro corazón siempre en el terreno de la humildad. Comparte tus triunfos. Es nuestro. ¿Ok? 2, una persona que es humilde tiene un interés sincero en los demás. Cuando una persona es orgullosa solo sabe mirar hacia sus propias necesidades. El que es humilde se interesa en los demás. 3, una persona que es humilde se resiste a creer que siempre tiene la razón. Duda de sus propios juicios, duda de sus propios criterios. En ocasiones llega a necesitar otro punto de vista que pudiera contrastar con lo que cree.
Y sabe, es una gran bendición tener en la vida a alguien que te dice las cosas como las ve, no como tú quisieras oírlo, sino como las ve. Es de valorarse esta clase de personas. Si usted no tiene a una persona así en su vida, búsquela. Y acérquese a algún hermano y dígale, te pido un favor. Sí, critícame, ¿no? A partir de ahora, constructivamente, pero critícame. Para que no crea que ya soy San Pablo o el arcángel Gabriel encarnado, ¿no? Porque la realidad, amados hermanos, es que muchas veces nuestras actitudes pareciera que nos hacen sentir que somos el producto terminado, cuando en realidad no, nos falta mucho por avanzar, nos falta mucho por lograr, mucho por crecer. Y qué bueno cuando tienes en Cristo gente que quiera caminar a tu lado y que sobre todo esté dispuesto a poderte expresar lo que piensa, aunque su pensamiento contraste con el tuyo. Esa es gente que se vuelve valiosa en la vida de una persona. Última característica de la gente humilde es que considera los logros y fracasos desde la perspectiva divina, aceptando su responsabilidad en medio de ellos. Es decir, cuando tú tienes un carácter ya forjado y has alcanzado madurez tanto intelectual como emocional y espiritual, tú te sabes en el hueco de la mano de Dios. Y cuando las cosas no te salen como esperas, das gracias a Dios. No por ello responsabilizando a Dios de lo acontecido, sino más bien dando gracias a Dios para descansar y colocar tu paz en Él y retroalimentar tu corazón y tu mente a través del suceso a fin de crecer. Eso es muy importante. A las personas que les falta una retroalimentación, se les dificulta mucho madurar, porque viven con una visión muy estrecha. Tenemos que tener una amplitud de criterio. Amén. Mire lo que dice Filipenses 2:3. Y dice la palabra del Señor: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No, pero ¿cómo voy a considerar a mi hermana de al lado superior a mí si canta horrible? Y yo me defiendo, hay 2, 3 y se me salen 2 que 3 gallos, pero no tan feo. La humildad implicará que en lugar de posicionarte en un lugar que en apariencia te haga mejor, te colocará en una posición que te ayude a otros a ser mejor. Entonces, en lugar de ver a esa persona por encima del hombro, la veo a la misma distancia y valoro sus capacidades, aunque sean limitadas. ¿Ok? Siguiente actitud. Tenemos que decidir correctamente qué actitud abrazar. En este sentido, tenemos que abrazar la compañía en vez de la soledad. Diga conmigo: yo debo optar por la compañía en lugar de la soledad. ¿A cuántos de ustedes les gusta la soledad? Yo creo que a muchos. Pero hay un lado positivo y hay un lado negativo de la soledad. La soledad no es mala, siempre que se entienda como el espacio personal que utilizamos para alinear nuestros pensamientos y enfocar nuestra vida. Pero el problema radica en ver la soledad como esa fortaleza a través de la cual puedo evadir aquellas actitudes de terceros.
puedo evadir o limitar el acceso de otros a mi vida que pudieran lastimarme, o simplemente es esa expresión de egoísmo en el que no estoy dispuesto a tolerar o soportar ni sobrellevar las fragilidades de alguien más. Entonces por eso prefiero aislarme. Yo no estoy para soportar a nadie, dice la gente. ¿Sabes? Cuidado. Porque tu fortaleza, llamada soledad, se puede convertir en tu prisión. La gente en derredor tuyo puede aguantarte 2, 3 desplantes, pero después de eso te va a evitar. Y en lugar de que seas de influencia, te verás aislado. Es fácil amar a quienes nos aman. Es fácil soportar a quienes nos soportan. Pero cuando se trata de una actitud que yo necesito abrazar, siempre deberé optar por mantenerme en compañía en lugar de aislarme. En este sentido, cuando elegimos la soledad, corremos el riesgo de aislarnos y debilitar vínculos que en su momento podrían resultarnos una ventaja. Tú no quieres estar con esa persona porque te cae mal su forma de ser, su forma de vestir, su forma de pensar, y comienzas a aislarte de esa persona. No se han dado cuenta, tal vez no les ha sucedido a ustedes de forma directa, pero posiblemente lo han visto, de personas que han roto vínculos y que el día de mañana la vida es tan caprichosa que la única persona que puede ayudarles en un problema es aquella persona a la que siempre buscaron evitar. ¿Qué vamos a hacer? Dijera mi suegra, ahí vamos con nuestra cara de herejes. ¿Ah? Oye, ¿podrías ayudarme? ¿Quién queda mal? Nosotros. ¿Por qué? Porque primero le abrimos la puerta a una mala actitud. Si hubiéramos preferido la compañía y tal vez tener que soportar algunas expresiones, algunas actitudes, pero sobrellevar la relación, no tendría ningún problema y tendría acceso hacia aquellas personas que pudieran en su momento representar para mí una ventaja. Pero como yo no estoy para soportar a nadie, entonces comencé a aislarme. Y cuando yo necesité ayuda de los demás, en lugar de ser alguien que se ha familiarizado con la relación, soy un completo extraño. Y eso deberíamos de aplicarlo muy claramente hacia adentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque somos hermanos en Él, comprados al mismo precio. No hay hijos de Dios de segunda, no hay hijos de Dios de tianguis, ni hijos de Dios de paca. No los hay. Todos costamos lo mismo. El problema somos nosotros, que nos complicamos la vida. Y comenzamos entonces a argumentar que no tenemos necesidad de soportar a nadie y levantamos nuestras barreras haciendo selección, que en realidad es acepción. Es que yo selecciono muy bien mis amistades dentro de la iglesia porque yo no quiero el día de mañana andar en chismes. Así se justifica el orgulloso, cuando en realidad lo que está haciendo es acepción de personas. No es selección de personal, es acepción de personas. Porque uno sí y otro no. Ay, es que su carácter, si lo conocieras, es mega sangrón. ¿Qué dice la Escritura? Soportándonos unos a otros. Hay poder. No es que yo seleccione mis amistades, es que yo no haga acepción de personas. Amén. Las personas que optan por la soledad a menudo llegan a sentirse vulnerables dentro de su muralla de protección. Sí, aparentemente no está soportando a nadie, pero la realidad es que está solo. Y eso siempre será una desventaja,
porque se convertirá poco a poco en nuestra cárcel, en nuestra prisión. Miren lo que dice la Escritura. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Y esto me gustaría extenderlo en el sentido espiritual, porque muchas veces somos muy celosos de nuestro círculo familiar. Y entonces decimos, bueno, nosotros, la familia Muégano, no vamos a permitir que nadie de la iglesia entre en nuestro círculo. No es una actitud que dignifique el carácter de Dios, porque en su círculo Él te permitió entrar, no mereciendo estar en ese círculo de la divinidad. Déjenme, se lo represento rapidísimo. Joel y Samuel pasen, y acá pasa Cristian, por favor. Ellos van a representar la divinidad. Entonces tengo a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tómense de las manos y formen un círculo. Esta es la unidad perfecta. Dice la Escritura: en el principio Elohim, dioses creó. Plural singular. Refiere al hecho de que la Trinidad está plasmada en todo el contexto de la Escritura. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 tenemos plasmada la Trinidad. La palabra Trinidad en la iglesia no existe, no la busque, pero está revelada en la palabra del Señor. En el principio Elohim, dioses, creó. No dice los dioses crearon, dioses creó, refiriéndose a uno. Oye Israel, dice la Escritura, el Señor tu Dios uno es. La traducción original del hebreo es: oye Israel, Elohim uno solo es. Nuevamente plural al singular. Entonces tenemos a la divinidad en una unidad perfecta. El Padre le dice al Hijo y al Espíritu Santo: vamos a crear al hombre y hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Y el Espíritu Santo voltea a ver al Padre y le dice: tú sabes que el hombre es frágil y va a pecar. Y nosotros no tenemos nada que ver con el pecado. ¿Vivirá eternamente separado de nosotros? Y el corazón del Padre latió con tanta fuerza que el Hijo lo detectó, porque a mayor cercanía, más facilidad para detectar el corazón de una persona que amas. Y entonces el Hijo detecta el corazón del Padre y le dice: creémoslos, yo moriré por ellos y los introduciré a nuestro círculo de intimidad. Entonces un hombre frágil, pecador, que ha transgredido la ley de Dios, puede estar y habitar en el círculo de la divinidad, siendo parte de la familia de Dios. ¿Quién soy yo para aislarme y decir, con la chusma no? O sea, no está bien. No optemos por aislarnos, vamos a trabajar en equipo. ¿Está bien? Vale, gracias chicos. Dos clases de soledad: la soledad personal, esta es física o emocional, porque hay personas que están rodeadas de gente y se sienten solas. ¿Entendemos eso? Y el segundo tipo de soledad, que es la espiritual, cuando la gente está separada de Dios. Entonces, en muchas ocasiones, ese sentimiento de soledad es solamente una percepción que tenemos que corregir si cuidamos nuestros pensamientos y gobernamos nuestras emociones. En realidad no estamos solos. Nos sentimos solos. ¿Por qué? Porque hay pensamientos que han levantado barreras que nos impiden intimar con aquellos que pudieran resultarnos ventaja. ¿Comprende? Ok, bien, avanzamos hacia la tercera y última actitud. Yo debo de decidir correctamente qué actitud abrazar, y en este sentido yo tengo que optar por la intimidad con Dios en vez de el aislamiento.
tengo que buscar, profundizar en mi relación con Dios. La Biblia dice, amados hermanos, en Amós 5:4, búsquenme y vivirán. En Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. La búsqueda de Dios, amados hermanos, es cuestión de actitud. Es que yo no estoy buscando a Dios porque me siento decepcionado. Yo no estoy buscando a Dios porque estoy muy cansado. Yo no estoy orando, ya no estoy leyendo la Biblia porque tengo mucho trabajo, porque tengo muchas actividades. ¿Dónde está entonces tu convicción? Es cuestión de actitud. Hay personas que dicen, es que no sé, son tantos problemas los que estoy enfrentando que la verdad, pues cuando intento doblar mis rodillas ya no tengo ganas. ¿Quién está gobernando en ti? Tus emociones. El espíritu en el hombre es el que debe de llevar la batuta y dirigir y gobernar sobre emociones y sobre el cuerpo. ¿Para qué? Para que podamos entonces encauzar nuestra existencia en la dirección que Dios quiere. Y es probable que sí esté cansado, es probable que sí estoy teniendo mucho trabajo, es probable que sí estoy teniendo muchas actividades, pero siempre voy a buscar darme el tiempo para buscar a Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado, tu mejor actitud siempre será optar por buscar a Dios. Cuando nosotros dejamos de buscar a Dios, perdemos mucho. Cuando nosotros profundizamos en nuestra relación con Dios, ganamos más. ¿Comprende? Bien. Para profundizar en nuestra relación con Dios, esto es algo bien interesante y es algo muy importante. No quise abundar mucho en esta actitud porque es algo que estamos viendo de forma cotidiana. Pero sí me interesa que ustedes tengan en cuenta que así como voy a optar por ser diligente en lugar de ser perezoso, voy a optar por buscar a Dios en lugar de aislarme de Él. Y para eso yo necesito, número 1, buscarle. Pero buscarle de veras. Esto es a través de las Escrituras. La palabra de Dios dice en Juan 5:39 que son las Escrituras las que dan testimonio de Jesús. Y tenemos, amados hermanos, que conocer a aquel que nos da vida, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos anima. Tenemos que conocerlo. Si no conocemos a Jesús íntimamente, lo que tenemos de Él es información. ¿Está claro? Entonces usted tiene que buscar a Dios. ¿Dónde? En las Escrituras. Cada pasaje que usted lea, trate de encontrar en él a Cristo. Este mes teníamos que leer, o tuvimos que leer, o leímos Levítico. Para quien lo lee de forma superficial, porque el pastor nos atormentó con este libro, pura matadero, puro sacrificio, y que como debe de ser. Si lo hubieras visto a través del filtro de Jesús y su sacerdocio, habría sido fascinante, porque cada detalle te habla de Jesús. Entonces tenemos que buscar a Dios, buscar conocer su corazón. Segundo punto, tenemos que cultivar la amistad y la intimidad con Dios. Amistad e intimidad no son lo mismo, pero están directamente correlacionadas a una cosa: interés. Interés. ¿Usted cree que circunstancialmente Abraham fue llamado amigo de Dios?
No. Intencionalmente Abraham trabajó, se esforzó por cultivar una amistad con Dios y desarrollar una intimidad con Él. Solamente cuando dos personas son profundamente íntimos, se pueden pedir lo que no le pedirían a ningún otro. Entre amigos pueden de pronto, pues, pedirse un favor, pero a mayor grado de intimidad ya no se piden favores, se piden regalos. Y Abraham escuchó de Dios decirle: dame a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas. Ve y ofrécemelo. Fueron de la amistad a la intimidad. Y en la intimidad tú te atreves a pedir cosas que no le pedirías a nadie que no esté dentro de ese vínculo. Dios no le iba a pedir su hijo en sacrificio a alguien que simplemente simpatizara con él. Vamos, a Pedro no le dijo: pues, impide que Jesús ore por tu suegra y me la llevo. No. Dijo: capaz que sí me la da. Pero Abraham le dijo: dame tu hijo. Es muy profundo este principio. Ojalá lo entendiéramos. La amistad te da acceso al favor, pero la intimidad te da acceso al sacrificio, a la entrega incondicional y absoluta. Entonces tenemos que cultivar nuestra amistad con Dios y la intimidad a través de la oración, la alabanza y la adoración. No es el entretenme a la iglesia mientras llegan los que vienen tarde para que escuchen la predicación. No, eso no es alabanza y adoración. Alabanza y adoración es el tiempo de intimidad que como iglesia tenemos para profundizar en nuestra relación con Dios de forma personal, estando en grupo. Pero cada uno de nosotros con su incensario está presentando adoración delante de Dios. Algunos ni siquiera le han puesto fuego a su incensario, porque no están valorando alabanza y adoración. Y como no estás valorando alabanza y adoración, tu nivel de intimidad es demasiado pobre. Yo sí los desafiaría a que su alabanza y adoración comenzara a ser más intensa. No me refiero a que salga de su lugar y se eche a correr. Si le nace, sí, está bien. Pero sea más intensa principalmente en sus emociones, en sus pensamientos y en lo espiritual. Sí, me encantaría que nuestra alabanza fuera más explosiva. Sí, pero pues hable con nuestros líderes de alabanza. Son demasiado millennials ellos. De tiempo en tiempo necesitamos algo que nos haga danzar, brincar, correr, no sé. Pero ellos son muy lounge aquí. Que sea nuestra adoración así fresona, nuestra alabanza fresa. Y ya, ahí, y ya acabó. Solo ellos sintieron. Pero necesitamos, ya hasta les voy a comprar panderos y los voy a colgar ahí atrás para el que quiera. Sí, realmente, si usted necesita clases, acérquese a Samantha, a ella que le enseña algún ritmo. A ver, hermano, va a tocar así. Solamente los guardamos en la adoración, ¿le parece? Esa va a ser la regla. En la alabanza golpéelo hasta sin ritmo si quiere, no importa. Pero en la adoración lo guardamos, ¿va? Para que cada quien pueda fluir en su intimidad con Dios.
Pero vamos, tenemos que cultivar esa intimidad con Dios. Y no hay nada mejor, créame, que orar y adorar. Orar y adorar. Esa es la clave. No tienes idea cómo Dios se va a revelar a ti a través de orar y adorar. Ni idea. Pero cuando lo descubras, no querrás salir de la intimidad con Dios. Tienes que buscar con determinación agradarle. Cuando alguien te importa de veras, haces ajustes en tu vida. Y esa es la realidad. ¿Prefieres perder a todo el mundo que perder a la persona que amas? Y si tú quieres realmente profundizar en tu relación con Dios, tienes que tomar una determinación, y esto es agradarle. ¿Cómo le agradamos a Dios? Pues consagrándonos, santificándonos y obedeciéndole. Ahí está la clave. Amén. Y cuarto y último, necesitamos reconocer nuestra condición. Recién el Espíritu Santo nos lo muestre. Cuando yo vine a Cristo, una de mis oraciones más constantes a lo largo de todos estos años que llevo en el Señor, déjeme hacer rápido la cuenta. Tengo en el Señor 22 años. El mes que entra cumplo 22 años en el Señor. Y mi oración desde el principio fue: no me permitas que mi corazón se endurezca para contigo. Y todos los días oro. Perfecto no soy, pero todos los días se lo pido. Porque si mi corazón se endureciera, no sé realmente qué sería de mí. Y si algo siempre estoy continuamente pidiéndole a Dios, es que me muestre mi condición. Y cuando Dios me corrige, no crea que es algo de chido Dios. No, o sea, realmente siento su mirada de Él. Y es como cuando tus padres te mandaban esa mirada matadora de ya cállate. Así lo siento y ya puedo percibirlo. ¿Y qué es lo que debo de hacer? Recién lo siento, reconocer delante de Él mi falta y pedirle que tenga de mí misericordia, que me ayude, que me dirija, que me levante, que me perdona, lo que aplique. Porque hay muchos cristianos que están recibiendo la convicción del Espíritu Santo en su corazón. No, tenemos que ser sensibles a Él. No pierdas tu sensibilidad a Dios. Ser sensibles al Señor también es cuestión de actitud. Amén. Póngase de pie, con eso terminamos.